Las luces fluorescentes sobre mi cama de hospital parpadeaban al ritmo de mi dolor de cabeza. Podía escuchar la voz de mi madre en el pasillo. Ese mismo tono dulce y tembloroso que siempre usaba cuando mentía. Los niños son así. Ya sabes cómo son los hermanos. Pero los hermanos normalmente no estrangulan a sus propios hermanos hasta dejarlos inconscientes. O al menos eso suponía yo. Soy Daniel Foster, tengo 23 años. Y esta era la cuarta vez que despertaba en la sala de urgencias en lo que iba del año, cortesía de mi hermano mayor, Alex, el hijo de oro, el atleta estrella, el que nunca podía hacer nada malo. Incluso cuando sus manos estaban literalmente alrededor de mi cuello. Y Dani, cariño, la voz de mi mamá cortó mis pensamientos cuando entró al cuarto. El doctor quiere hacer unas pruebas, pero podemos negarnos, ¿verdad, amor? ¿Estás bien? Solo fue un jueguito brusco que se pasó de la raya. Alex se recargaba en el marco de la puerta, con su 1,88 de estatura, irradiando indiferencia. A sus 27 años todavía vivía en casa. Seguía interpretando el papel del hijo incomprendido y aún me usaba como su costal de boxeo personal cada vez que su vida no salía como él quería. El detonante de hoy, me habían ascendido en la empresa de software donde trabajo. Alex, en cambio, había sido rechazado otra vez para un ascenso en el gimnasio donde trabajaba. Apenas lo toqué, dijo Alex, observando sus nudillos. Siempre ha sido dramático. El cuarto me daba vueltas cuando intenté incorporarme. Esta vez había sido diferente. Esta vez vi la verdadera intención en sus ojos cuando apretó mis cuello. Esta vez vi la muerte, y su sonrisa. Señora Foster. Una voz nueva entró al cuarto. Soy el Dr. Shaw, jefe de neurología. Necesitamos hacer una resonancia magnética de inmediato. Y eso no es necesario, empezó mi madre, pero el Dr. Shaw ya revisaba mi historial clínico. 4 visitas a urgencias en 2 años, todas con traumatismos en la cabeza o pérdida de conciencia, leyó en voz alta. Y sin ninguna investigación formal. Alzó la vista, sus ojos afilados. Eso cambia hoy. A nuestros hijos juegan rudo a veces, intervino mi padre al entrar al cuarto. Danny sabe que su hermano no lo hace con mala intención. La mirada del Dr. Shaw recorrió a mi familia. Señor Foster, jugar rudo no suele dejar marcas de estrangulamiento ni provocar conmociones repetidas. La sala quedó en silencio. Fue la primera vez que alguien usó esa palabra, estrangulamiento. Quedó suspendida en el aire, pesada e innegable. Quiero hablar con Daniel a solas, anunció el Dr. Shaw. Política del hospital para casos de violencia doméstica sospechada. ¿Violencia doméstica? La voz de mi madre se alzó. Eso es ridículo. Son hermanos. Exactamente, respondió el doctor. Lo que la convierte en violencia doméstica. Por favor, esperen afuera. Por primera vez desde que llegué, la compostura de Alex se quebró. No puedes obligarnos a salir. Seguridad puede y lo hará, si es necesario, contestó el Dr. Shaw con calma, presionando un botón en la pared. Daniel es mayor de edad y yo soy su médico tratante. Mientras mi familia era escoltada hacia afuera, las últimas palabras de mi madre se quedaron conmigo. Recuerda quién eres, Dani. Recuerda quiénes somos nosotros. Ese era el problema. Yo recordaba todo. Cuando la puerta se cerró, el Dr. Shaw arrastró una silla. Daniel, revisé tus registros anteriores en urgencias. El patrón es claro, pero todos los incidentes fueron anotados como accidentes o lesiones sin explicación. Nadie dio seguimiento. Eso se acaba ahora. Mi garganta ardía al intentar hablar. Mis papás, ellos nunca. Tus papás no tienen que admitir nada, me interrumpió suavemente. La evidencia hablará por sí sola. Giró su tableta hacia mí, mostrándome una serie de tomografías. Estos son tus estudios anteriores. Cada uno muestra trauma consistente con agresiones, no con accidentes. Miré las imágenes. Mi cerebro, marcado por la furia de mi hermano. La resonancia nos dará un panorama más claro, continuó. Pero necesito que entiendas algo, la próxima vez que tu hermano te ataque, puede que no despiertes. Las palabras me golpearon más fuerte que Alex jamás lo había hecho. Ha estado empeorando, susurré, diciendo la verdad por primera vez. Hoy, cuando tenía las manos en mi cuello, no iba a detenerse.
El doctor tomó notas en mi expediente. ¿Qué desencadenó el ataque de hoy? Me ascendieron en el trabajo. Y la vez anterior, cuando compré un auto nuevo. Y antes de eso, porque su novia dijo que yo era el hermano bueno. El doctor alzó la vista. Le está escalando cada vez que tienes un logro. Esto no es un juego brusco. Es control y eliminación de una competencia que él percibe. Una lágrima resbaló por mi mejilla. Mis papás nunca lo van a creer. No tienen que hacerlo, respondió. La resonancia mostrará todo lo que necesitamos. Y como tu médico, estoy obligado a reportar un patrón claro de agresiones. Por primera vez en años sentí una chispa de esperanza. ¿Qué sigue? Pregunté. Primero, la resonancia. Luego hablarás con nuestra defensora de pacientes y con un detective especializado en violencia doméstica. Hizo una pausa. Pero debes estar preparado, Daniel. Tu familia va a pelear esto con todo. Pensé en las manos de Alex en mi cuello, en las excusas ensayadas de mi madre, en el silencio cómplice de mi padre. Pensé en la próxima vez, y en la certeza creciente de que no habría otra después. Estoy listo, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Ya no quiero morir por su negación. El doctor asintió y se levantó para preparar la resonancia. Recuerda, desde este momento estás bajo la protección del hospital. Tu familia no puede obligarte a salir ni a suspender tu tratamiento. Cuando me llevaron hacia la sala de resonancia, alcancé a ver a mi familia en la sala de espera. El rostro de Alex estaba oscuro de rabia. Mi madre lloraba y mi padre miraba fijo al frente, ya inventando su siguiente historia. Pero esta vez, la resonancia contaría la verdadera historia, y ni siquiera ellos podrían silenciarla. Los resultados fueron devastadores, no porque fueran malos, sino porque eran irrefutables. El Dr. Shaw mostró las imágenes en un monitor grande, señalando áreas de traumatismo repetido. Estas zonas más oscuras muestran cicatrices de múltiples lesiones, explicó al detective Rivera, que había llegado poco después de mi examen. Podemos datarlas según los patrones de cicatrización. El daño más antiguo visible tiene aproximadamente 2 años. Ese fue el año en que Alex perdió su lugar en el equipo semiprofesional de fútbol americano. Dije en voz baja, dijo que yo era su amuleto de la buena suerte y que lo había salado por no ir a su partido. En realidad yo estaba en una entrevista de trabajo. La detective Rivera tomó notas en su libreta. ¿Y esa fue la primera vez que te atacó? La primera vez que me mandó al hospital, corregí. Las cosas pequeñas habían empezado años antes. Afuera de la oficina, escuchaba la voz de mi madre elevándose en protesta mientras seguridad del hospital le impedía interrumpir nuestra reunión. Sara, la defensora de pacientes, estaba sentada a mi lado, su presencia firme y tranquilizadora. Y el patrón es claro, continuó el Dr. Shaw. Cada lesión coincide con un evento importante en la vida de Daniel que eclipsaba a su hermano, avances en la carrera, logros personales, éxitos sociales, cada uno seguido de una respuesta violenta cada vez más grave. La detective Rivera asintió con seriedad. Comportamiento clásico de un agresor. El objetivo es minimizar los logros de la víctima a través del miedo y la dominación física. Mis padres siempre decían que se le iba a pasar, admití. Que cuando encontrara su camino, se calmaría. Pero en vez de eso, ha ido empeorando. Y el ataque de hoy pudo ser letal, señaló Sara. Los moretones alrededor de mi cuello se habían oscurecido a un morado profundo, contando su propia historia. El Dr. Shaw los había fotografiado como evidencia, junto con las heridas anteriores que aún no sanaban del todo. Vamos a presentar cargos, anunció la detective Rivera. La evidencia médica por sí sola es suficiente, pero tu testimonio será crucial. Mis manos comenzaron a temblar. Mi familia lo va a negar todo. Ya lo están haciendo, confirmó Sara. Tu mamá está intentando presentar una queja contra el Dr. Shaw por pruebas no autorizadas y acusaciones falsas. El doctor no se inmutó. La administración del hospital respalda totalmente nuestras acciones. No es la primera vez que tratamos con familias que intentan encubrir violencia doméstica. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Una enfermera entró con una tableta y le mostró algo al Dr. Shaw que ensombreció su expresión. ¿Qué pasó? Pregunté. Tu hermano fue sorprendido intentando acceder a tus expedientes médicos a través de un amigo que trabaja en administración.
Ya fue retirado de las instalaciones y su amigo ha sido suspendido. Sentí la garganta cerrarse. Alex estaba intentando destruir la evidencia, igual que había intentado destruirme. Y esto en realidad nos ayuda en el caso, dijo la detective Rivera. Muestra conciencia de culpa e intento de manipulación de registros médicos. Las siguientes horas pasaron en un borrón de declaraciones y fotografías. Describí cada incidente que podía recordar, viendo cómo Sara y la detective intercambiaban miradas mientras el patrón de violencia escalada se hacía evidente. ¿A dónde irás después de tu alta?, preguntó Sara. No puedes volver a casa. Tengo un departamento, respondí. Nunca le dije a mi familia dónde está. He estado fingiendo que todavía vivo en casa mientras ahorro para mudarme al otro lado del país. La detective Rivera levantó la vista con rapidez. Inteligente. ¿Cuándo planeabas irte? Y el próximo mes. Me ofrecieron un trabajo en Seattle. No se lo había contado a nadie. Era mi plan de escape. Tenemos que adelantar ese plan, dijo el Dr. Shaw. Una vez que se presenten los cargos, la conducta de tu hermano probablemente escale aún más. Como si fuera una señal, mi celular vibró con un mensaje de Alex. Espero que disfrutes ser hijo único, porque estás muerto para esta familia. Se los mostré. Eso es una amenaza, dijo la detective Rivera, fotografiando mi teléfono. Lo añadiremos a los cargos. Un alboroto afuera atrajo nuestra atención. A través de la ventana de la oficina vi a mi padre discutiendo con seguridad mientras mi madre sollozaba dramáticamente. Yo me encargo, dijo la detective Rivera levantándose. Sara te ayudará con la orden de restricción. Cuando salió, el Dr. Shaw se volvió hacia mí. Daniel, lo que estás haciendo requiere un valor extraordinario. Muchas víctimas nunca encuentran la fuerza para liberarse. No me siento fuerte, admití. Me siento aterrorizado. Eso es porque eres inteligente, respondió Sara. El miedo nos mantiene vivos, pero no debería mantenernos prisioneros. Mi celular volvió a vibrar. Un mensaje de mi madre. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano, a tu familia? Te dimos todo. Todo, menos seguridad. Todo, menos paz. Todo, menos el derecho a vivir sin miedo. Bloqueé sus números, listo para empezar el papeleo de la orden de restricción. Sara preguntó con suavidad. ¿Le estás listo? Miré las resonancias aún en la pantalla, la prueba científica de años de abuso. La evidencia que mi familia no podía negar ni justificar. Sí, dije. Estoy listo para vivir. Afuera, escuchaba a la detective Rivera leerle sus derechos a mi hermano. Los lamentos de mi madre resonaban en el pasillo. La voz airada de mi padre exigía un abogado. Pero por primera vez, sus voces ya no me hacían encogerme. La resonancia había contado mi verdad. Y ahora yo era libre para escribir mi propio final. 3 meses después, estaba en mi departamento de Seattle, desempacando las últimas cajas. La lluvia golpeaba contra las ventanas, un ritmo relajante, tan distinto del silencio tenso de la casa familiar. Mi celular vibró. Un mensaje del Dr. Shaw, como hacía cada pocas semanas. La audiencia es la próxima semana, ¿estás listo? La audiencia preliminar había salido tal como esperábamos. Alex se declaró inocente, mientras mis padres pintaban la historia de un simple juego brusco de hermanos que salió mal. Pero las resonancias mostraban otra verdad, una que ni el costoso abogado que contrataron pudo explicar. Listo como nunca estaré, respondí por mensaje. Mi nueva vida en Seattle se había convertido en mi santuario. La empresa de tecnología fue sorprendentemente comprensiva, acelerando mi traslado cuando expliqué la situación. Mi jefe de equipo, Marcus, incluso me ayudó a encontrar un departamento en un edificio seguro con cámaras de vigilancia. Tu seguridad no es negociable, me dijo. Aquí protegemos a los nuestros. El concepto de protección sin condiciones todavía me resultaba extraño. En mi casa, protección significaba silencio. Aquí, significaba sistemas de seguridad, testigos y personas que sí me creían. Un golpe en mi puerta me hizo congelarme, hasta que escuché la voz de Sara. Había volado para ayudarme a prepararme para el juicio, otro tipo de protección que estaba aprendiendo a aceptar. Traje cena, llamó desde afuera, esperando a que revisara la mirilla antes de abrir. Un hábito que ella me ayudó a desarrollar entre charlas y comida tailandesa. Repasamos mi testimonio.
Recuerda, me dijo, no solo estás contando tu historia por ti mismo. La estás contando por todos los que siguen atrapados en la violencia familiar. Mi celular vibró otra vez. Esta vez, un mensaje de mi madre a través de su abogado: todavía no es demasiado tarde para retirar los cargos. Aún podemos ser una familia. Sara vio mi expresión. Se están poniendo desesperados. Deberían estarlo, respondí, mostrándole la grabación de seguridad que la detective Rivera me había enviado más temprano. En ella se veía a Alex intentando meterse a mi antiguo departamento, sin saber que ya me había mudado. Los fiscales añadieron intento de allanamiento de morada a los cargos. ¿Cómo se siente?, preguntó Sara. Verlo enfrentar consecuencias por primera vez. Lo pensé un momento. Aterrador, liberador, triste. Empujé la comida con el tenedor. A veces los extraño. A la familia que creí tener. Pero luego recuerdo que esa familia nunca existió. Eso es normal, me aseguró. Estás de luto por la familia que merecías, no por la que tuviste. La siguiente semana pasó entre preparativos. El Dr. Shaw voló para testificar, trayendo nuevas imágenes que mostraban cómo mi cerebro finalmente comenzaba a sanar sin el trauma constante. La detective Rivera presentó una línea de tiempo de la escalada de violencia, incluyendo los intentos recientes de Alex por localizarme. Cuando llegó mi turno de testificar, vi a mi familia en la corte por primera vez en meses. El rostro de mi madre estaba tenso, conteniendo la furia. Mi padre evitaba mis ojos. Alex se sentaba entre ellos, con la cara inexpresiva, hasta que empecé a describir el último ataque. Me dijo: las personas exitosas no necesitan respirar, testifiqué, observando la reacción del jurado. Según él, me estaba haciendo un favor, enseñándome mi lugar. La máscara de Alex se resquebrajó por un instante, pero el jurado lo vio. Vieron todo. El veredicto llegó 3 días después, culpable de todos los cargos. La sentencia del juez incluyó cárcel, tratamiento psiquiátrico obligatorio y una orden de restricción permanente. El tribunal reconoce esto como un patrón de violencia en escalada que, de no haberse detenido, habría resultado en la muerte, declaró el juez. Los lazos familiares no excusan un intento de homicidio. El lamento de mi madre resonó en la sala. Mi padre finalmente me miró a los ojos y, por primera vez, vi miedo en los suyos. No por mí, sino por lo que Alex se había convertido bajo su protección. Afuera de la corte, el Dr. Shaw y Sara estaban conmigo bajo la lluvia de Seattle. ¿Y ahora qué?, preguntó Sara. Miré la orden judicial en mis manos, ese documento oficial que declaraba mi derecho a la seguridad. Ahora, vivo. Esa noche, organicé una pequeña cena en mi nuevo departamento. Marcus, mi jefe de equipo en Seattle, vino junto con el Dr. Shaw, Sara y la detective Rivera. Se habían convertido en mi familia elegida, una construida sobre protección, no posesión. Por la libertad, brindó el Dr. Shaw. Por la verdad, añadió la detective Rivera. Por la resonancia, dije yo, logrando sonreír. El único testigo que no pudieron silenciar. Más tarde, ya solo en mi departamento, abrí mi laptop y empecé a escribir. Querido yo del futuro, hoy elegí la vida sobre la lealtad familiar. Hoy elegí la verdad sobre las mentiras cómodas. Hoy decidí romper el ciclo. Mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Era de mi padre: lo siento. Te fallamos. A los dos. No era perdón, pero sí algo cercano a un reconocimiento. Guardé el mensaje, pero no respondí. Algunos puentes deben permanecer quemados para iluminar el camino hacia adelante. Afuera, la lluvia de Seattle seguía su ritmo suave, lavando lo viejo y nutriendo lo nuevo. En mis manos, la orden judicial representaba más que una protección legal. Era un permiso para vivir, para florecer, para convertirme en alguien que mi yo del pasado nunca habría imaginado sobrevivir para ser. La resonancia había mostrado mis cicatrices, pero también mi fuerza. Cada herida sanada era prueba de supervivencia. Y ahora, por fin, podía enfocarme en algo más que en sobrevivir. Podía enfocarme en vivir.